hay personajes que en este tiempo, para nosotros que tenemos que estar observando, evaluando y muchas veces criticando, vemos cómo ellos han podido manejar su situación. Nosotros tenemos a Rubén Maldonado. Rubén Maldonado es diputado, es miembro de Fuerza del Pueblo, pero Rubén Maldonado sufrió en los últimos 2 años y medio, un proceso que para nosotros fue difícil para él y salió de abajo de una patana. ¿Por qué? Fue electo diputado por el PLD. El PLD lo hizo presidente de la Cámara. Pero en medio de ese proceso surgen las diferencias en que él ve que ya hay una división en el futuro y tiene un momento en que tiene un pie en un sitio y un pie en otro, sin hacerle daño al gobierno, sin hacerle daño porque es su partido, se maneja en esa etapa como puede hacerlo y le salió bien. Le salió bien porque cumplió con su partido, porque nunca le rechazó un proyecto, excepto la reelección. Así es. Excepto la reelección. Y quedó bien con su líder, con quien después fue y ahora es miembro de la fuerza. En este momento está jugando otro papel que lo puso de manifiesto en 2 o 3 programas, o lo ha puesto de manifiesto, que ha participado, y que Rafael Albuquerque lo dijo, que es hacer una oposición que le permita fortalecer su posición de segunda fuerza política y primera fuerza de oposición frente al gobierno, haciendo oposición constructiva, que es muy difícil que la gente perciba la palabra constructiva, sino que ven crítica. Nosotros le vamos a dar a Rubén Maldonado la bienvenida y le vamos a pedir que nos trate algo que hemos venido hablando desde el inicio del programa. Número 1, Catalina. Muy bien, Catalina es un filete para la oposición. Ahora, mi pregunta es, vamos a suponer que por un milagro Leonel Fernández esté sentado en el Palacio hoy, con la situación que hereda. No, porque él no hubiera hecho eso, no lo hizo, lo encontró. Y yo le pregunto a Rubén, diputado, primero bienvenido, ¿cuál es, no la crítica, sino cuál sería la solución al problema? Fuera de meter preso a Danilo, 50 años por haber sobrevaluado, toda esa vaina está bien, pero ¿qué vamos a hacer con 3.000 millones que tenemos invertidos ahí? Buenos días, don Brito. La verdad que le agradezco mucho primero su comentario de mi persona y de mi gestión. Seguro. En la presidencia de la Cámara. Muy acertado porque realmente fue así. Como un poeta de la política. Fue así mismo que sucedió. Mire, la verdad es que Punta Catalina, que ha sido, sin lugar a duda, una de las obras más importantes que haya hecho gobierno alguno, conjuntamente con el metro de Santo Domingo, esas son las obras más importantes que se han construido en República Dominicana, ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo económico de nuestra nación. Y en consecuencia, Punta Catalina tiene necesariamente que ser administrada como lo que es un patrimonio de la República Dominicana. El gobierno, desde que asumió este gobierno el poder, una de sus informaciones que dio ya dentro del conocimiento de lo que iba a comenzar a administrar era de que Punta Catalina dejaría alrededor de $280 millones anual de beneficio. Eso dijo el gobierno.
Es lo que han expuesto los técnicos del gobierno. En consecuencia, si tú tienes una empresa del Estado que te deja 280 millones de dólares anualmente solamente de beneficio y que su época de duración, su tiempo de duración está estimada en más de 30 años, sin lugar a duda que es un filete. Y como es un filete y tú lo que haces es administrar las cosas del Estado, entonces tú no puedes pretender bajo ninguna circunstancia desprenderse de ese bien del Estado para ponerlo en manos del sector privado. Tú pones en manos del sector privado aquellas empresas que no están en capacidad de generar los recursos para reactivarse o que están quebradas. Diputado, usted sabe bien que por mucho tiempo que hemos bregado, que nosotros no arrinconamos invitados. Pregunta, sabemos perfectamente que esa es la posición correcta, que si una cosa deja beneficio, usted no tiene que entregarle los beneficios. La pregunta es, ¿qué haría Leonel Fernández? ¿cuál es el mecanismo que ustedes van? Mire, le voy a decir algo. Que Luis Abinader se declare incompetente. Diga, señor Leonel Fernández, usted tuvo 20 años ya, 12 años en el poder, y yo lo que tengo es un año. Yo no sé resolver en el problema. Mire, dígame lo que tengo que hacer. Lo primero que le diría sería, no privatice. Ok, no lo voy a hacer, voy a hacer lo que usted me diga. En el caso particular de Punta Catalina, sí, lo primero que diría sería, no privatice Punta Catalina. Ahora, ¿qué hago con administre Punta Catalina como ha sucedido con las instituciones del Estado que han dado beneficios. Por ejemplo, el Banco de Reserva. Bueno, pero es sumamente rentable. Uno de los bancos más rentables que tiene Latinoamérica es el Banco de Reserva. Claro, también tiene unos clientes cautivos, que es el Estado mismo. Pero lo importante de todo esto es que vamos a ver la historia para que podamos entender qué podría ser un presidente en un momento determinado. Pues podría ser Leonel Fernández. La historia nos dice a nosotros que cuando Leonel Fernández asume el poder, lo que encuentra las empresas del Estado es totalmente quebrado. Corde estaba arrumbado. Todas las empresas de Corde eran tietos viejos, listos ya para deshacerse de él. Leonel Fernández, a través de un consenso que hace, porque hubo un consenso en la sociedad dominicana, capitaliza toda esa empresa a través de un proceso de capitalización que primero creaba las condiciones para evaluar económicamente las empresas, darle su valor de mercado y en consecuencia permitir que el capital privado participe en esa empresa, pero siempre con un límite, el 49%, porque el Estado se quedaba con el 51%. Resultado final, ahí vimos cómo todas esas empresas que eran del Estado y que tenían capacidad de recuperación, se recuperaron y hoy le están dando beneficio al Estado dominicano. Diputado, y el pueblo dominicano, como es Molino Dominicano. Eso no fue lo que hicimos en el 2004 cuando volvimos. Claro. Con las 3C, con Corde, con la corporación. Sí, pero, bueno. Está bien, habían dos que eran deficitarias, pero la eléctrica daba beneficio. Pero habían dos que eran deficitarias. Bueno, pero sencillamente, el Estado no se deshizo de ella. El Estado lo que le vendió acciones hasta un límite al sector privado. El Estado tuvo siempre el control mayoritario de las acciones de esa empresa. Si no da resultado, pues negociamos y te compro tus acciones. No, ahora, sí, lo que tú no puedes... Nada más en el CEA, que quedaron todas las tierras en manos del Estado, pero en las otras dos empresas no. Bueno, pero en el caso particular de las sedes, volvió el Estado dominicano y recuperó las empresas. Lo que quiero decir con esto es que hay mecanismos, y se han creado mecanismos transparentes, claro, para poder permitir que el capital privado pueda intervenir en las empresas estatales en beneficio de las empresas y del país, como es el caso que lo he explicado. En el caso particular que tiene que ver con Punta Catalina, no es el caso que estamos viendo. El presidente puede estar lleno de buenas intenciones y de hecho, particularmente, creo que tiene buenas intenciones, pero la verdad es que ha sido sorprendido en su buena fe, porque evidentemente que querer hacer lo que se pretendió hacer con Punta Catalina a través del fideicomiso
era de una manera subrepticia transferir ese Al sector bien, privado. ese bien estatal al sector privado. Y eso es lo que ha generado la crítica de la sociedad en términos generales. Ustedes lo que han visto es que en 30 años que lo maneje la fiducia, no, el Estado Va a terminar teniendo que el beneficio va a quedar en manos del sector privado. sector privado. Eso es lo que ustedes ven. Eso que vemos. Porque cuando tú dices que tú crees poder tener la capacidad de crear un fideicomitente que a su vez, Sin ponerle un tope, porque si dijera hasta el 20% o hasta del el valor 49%. exactamente del inmueble, Usted le ya vendería, tenemos un tope. ¿Usted le vendería Catalina al fondo de pensiones? No, yo estoy completamente seguro que si Leonel Fernández fuera el presidente hoy de la República, Punta Catalina estuviera siendo administrada por el Estado Dominicano. Y Punta Y Catalina, administrada por el Estado. claro, no podría ser bajo ninguna circunstancia el sector privado. ¿Y usted entonces cómo conseguiría el dinero? ¿La endeudara? Pero ¿cuál dinero si ya Punta Catalina está hecha? Pero si el gobierno y genera, en el y presupuesto, genera de beneficio pero usted, 300 diputado, millones de usted sabe dólares. muy bien que en el presupuesto hay una venta de activos, ahí están contempladas, Sí, pero ustedes aprobaron el presupuesto. Eso viene inclusive, eso fue un proyecto que vino del gobierno pasado. Este gobierno, aunque no establece qué empresa va a vender, sometió en el impuesto hasta 280 mil millones de pesos de venta de activos de capital de las empresas ¿Y estatales. cuál- y cuál- Aunque no ha establecido en cuál. 10 años recupera la inversión. Claro, en 10 años recupera. Y la planta está nueva. Entonces, es un negocio, como dicen en el barrio, de capa perro, tú vender a vaca muerta lo que tiene un valor mucho mayor. Es más, de hecho, pues el mismo valor que se le atribuye a Punta Catalina en esa negociación de ese contrato es mucho menor al valor real. O sea, que Porque habla de ustedes como Fuerza del Pueblo reconocen que Catalina vale más de 2.500 millones de dólares. Claro que sí. Claro. Evidente. El valor que le puso el gobierno fue de 2.300, ¿verdad? Creo. Yo creo que está 2.350. Yo creo que está subvaluado ahí. Catalina tiene que ser una empresa que si fuese a venderse al mercado, en el mercado, al sector privado, está por encima de los Y no 3.000 dice millones. eso Usted dijo algo que yo pensaba que iba a abundar, y es cuando el éxito de un negocio está asegurado y el éxito es vender, cuando tú tienes quien te va a comprar, como usted dijo, Banco de Reserva tiene el mejor cliente que es el Estado. Claro. Pues yo creo que usted sepa que Catalina tiene el mejor cliente que son todos los usuarios. Todos los usuarios, Entonces, eso es verdad. Lo único que tiene el Estado es que controlar. Controlarlo y que administrarlo no bien. suba mucho el beneficio, pero que reciban la luz a un precio barato. Claro, efectivamente. Es así. Eso es simple matemática. Porque es que los clientes valen, es decir, Pero ese más que- negocio te estaban entregando con clientes. Más que eso también, don Julio, tiene que ver mucho con lo que está pasando. Yo particularmente no rechazo la participación, ni nosotros rechazamos la participación del sector privado conjuntamente con el sector público. Es más, la ley de alianza público-privada ha sido una ley promovida por la fuerza del pueblo y auspiciada por el presidente Leonel Fernández. Lo que nosotros decimos y establecemos es que bajo ninguna circunstancia puede haber un sistema de alianza público-privado donde el sector privado pueda en un momento determinado tener la capacidad de tener el control de la empresa del Estado. Pero es que el sector privado no es pendejo. Bueno, El pues entonces sector nosotros- privado- el Estado quiere venderle nada más al sector privado a las empresas que no son rentables. No, podemos, Es romántico. podemos No podemos participar. venderla rentable, pero nunca más del 50. Exactamente, lo que fue el origen con lo cual se creó el primer proyecto de capitalización de las empresas públicas Y en el que caso, dio y en el resultados. caso de la administración, ¿cómo usted lo haría? Ok, de punto de vista accionario, usted sabe que se ha cuestionado mucho el comité técnico para el manejo de Catalina, que no tiene que ver con que quien tenga mayor participación o no a nivel accionaria. ¿Usted se lo diera a una empresa que maneje eso, privada, o lo manejaría como el Estado? Te voy a poner un simple ejemplo. La refinería dominicana de petróleo tenía el 51% de las acciones
y el 49% lo tenía Venezuela. Sin embargo, la refinería era administrada y dirigida por el gobierno dominicano. Naturalmente, los otros socios tienen representantes también, porque también tienen que cuidar sus intereses. Pero la refinería tenía el control y ese fue un negocio bueno, porque ahí ganó República Dominicana. Diputado, ¿qué usted entiende en este momento? ¿Cuál es la propuesta de la Fuerza del Pueblo con Catalina hoy? Vamos a revisar ahora los costos, vamos a hacer auditoría, todo esto, se va a someter una nueva ley de fideicomiso público, parece que se va a plantear ahora el 27 de febrero y todo eso. ¿Qué ustedes creen que debe pasar ahí? Bueno, nosotros entendemos que Punta Catalina primero es un bien del Estado y que el Estado dominicano no debe prescindir de él. Eso es partiendo primero de esa primacía. Segundo, nosotros entendemos que no el fideicomiso de Punta Catalina, sino todos los fideicomisos que el gobierno ha venido sometiendo de muchísimas áreas que son a veces... 14. Son 20 que van. Hemos creado un fideicomiso hasta para vender tilapia. Fideicomiso para administrar la policía. Son cosas que son como ilógicas, como que no entendemos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hay que regular los fideicomisos públicos. Tiene que someterse esto a una seria discusión y que el gobierno explique realmente cuál es el propósito que busca con el tema del fideicomiso. ¿Cuál es su verdadero plan? El plan del gobierno no puede ser bajo ninguna circunstancia un plan oculto, un plan que se maneje bajo la manga. Tiene que ser transparente para que el pueblo pueda comprender, asimilar y posiblemente apoyar. Pero eso tiene que ser dicho porque hasta ahora no se ha explicado a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos la teoría de que los fideicomisos públicos y la alianza público-privada, la capitalización, no debe de ser de más de un 50% y de que son buenas en el caso de que las obras no existan y que no estén, sino para obras nuevas. Claro. ¿Esa es la misma teoría de ustedes? Claro, pueden participar en aquellas también obras que ya existen, aquellas compañías que ya existen, pero vuelvo y repito, el gobierno tiene que explicar qué es lo que busca, porque la verdad es que los ciudadanos no sabemos. Primero, el fideicomiso es una figura que aunque es vieja en el mundo, en República Dominicana es reciente y ha sido efectiva. Pero Leonel lo explicó muy bien. Sí, Leonel lo ha explicado bien. Leonel lo ha explicado muy bien y ha hablado mucho de eso. Pero tú hablas con cualquier ciudadano y no te sabe, no te entiende. Y mucho menos este barajuste que hemos hecho ahora de fideicomiso para administrar cosas que la ha administrado tradicionalmente el Estado Dominicano. ¿Cuándo habíamos visto nosotros pensado que podía crearse un fideicomiso para un tema como el tema que ver la Policía Nacional? Eso es algo insólito y cosas que van más allá todavía. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros no estamos ni siquiera planteando una posición radical. No, que no queremos hablar. No, simplemente explíquenos, porque lo que hemos visto no nos convence y no convence a la sociedad dominicana. El más importante, vámonos a ver un fideicomiso que es importantísimo para el desarrollo del país. Por ejemplo, Pedernales. Pedernales nadie rechaza que participen el sector privado conjuntamente con el Estado para desarrollar esa zona turística. Pero vamos a establecer cuáles son los parámetros. Si hubiese sido yo el presidente, pero ese no en se este aprobó caso, ya. Eso está aprobado primero en la Cámara de Diputados nada más. No se ha aprobado. Está en la misma condición de Punta Catalina. Si hubiese sido yo, no la Fuerza del Pueblo, aquí hablo en primera persona. Si hubiese sido yo y me hablan a mí de Pedernales, yo hubiese dicho, bueno, pero vendamos la tierra a precio cómodo a los posibles inversionistas y que ellos desarrollen Pedernales. Mire, usted ha tratado un tema que merece una discusión más larga, porque en turismo está muy claro que el Estado tiene que promover el país, con cuarto del Estado. Tiene que hacer las vías de acceso, aeropuertos y carreteras. Claro. Y tercero, los servicios públicos. Aquí tú tienes Miche, que ustedes le hicieron, ustedes porque fue Leonel, sí, mandó a hacerle llevó al coral hasta allá. Realmente aquí todo lo que se ha hecho, y no hay agua, ni hay luz, ni hay nada. Sí, eso es cierto. Eso tiene que hacerlo el gobierno, sí, para que entonces el sector privado haga los hoteles y traiga a los turistas. Estamos de acuerdo. Y yo pensaba que usted en Pedernales iba a decir eso. No, porque había hoy. Estoy de acuerdo con eso.
pero es que no nos dicen nada de cómo hacer. El Estado Dominicano puede... Es que las tierras de Pedernales, en una alianza con el sector público-privado, una alianza público-privado, no un fideicomiso, porque le hemos dado fideicomiso a todo. Yo estoy promoviendo y nosotros promovemos la alianza público-privado, donde el sector privado con el sector público se puedan poner de acuerdo. Sí, hay un proyecto buenísimo. El sector privado a veces se excede. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, cuando ellos ven que hay un potencial de movilidad de pasajeros que el Estado promueve que vengan, ellos quieren los aeropuertos, pero también hay otra cosa. Hasta las haitianas que hacen los moñitos, el sector privado quiere también un pedazo de eso. Sí. Es decir, que hay que tener claro sobre función del Estado. Lo de Miche es el mejor ejemplo. Hicieron la carretera y están hablando de Miche. Tienen que hacer el acueducto, tienen que hacer para ellos poder entrar. Claro. Porque lo que pasa es que el sector privado, recuérdense siempre, su prioridad es ganar dinero. El Estado, esa no es su prioridad. La prioridad del Estado es brindar bienestar social a la ciudadanía. En consecuencia, son dos intereses contrapuestos. Por esa razón, acertadamente, el presidente Leonel Fernández, cuando implementó el proceso de capitalización de las empresas públicas, estableció como límite para el poder acceder el sector privado en esas actividades el 49% y el Estado Dominicano el 51%. Eso es lo que nosotros no hemos visto que ha hecho este gobierno para preservar las cosas públicas en manos del Estado Dominicano. Diputado, usted tiene varios periodos en el Congreso y conoce bien todo el tema de los hidrocarburos. Hoy el mundo está en una situación difícil, el precio de los combustibles y del petróleo está en alza, no se sabe hasta dónde va a llegar y eso impacta de una forma muy cercana el bolsillo de todos los dominicanos. No tenemos que ahora parece que vamos a revisar o vamos a crear la nueva ley o la modificación a la ley de hidrocarburos, donde sabemos que ahí está la formulita. ¿Cómo usted se siente estando ahí adentro y sabe muy bien lo importante que es para un país tener esos ingresos que dependemos de estos ingresos fiscales que están dentro de cada galón de combustible, pero también la realidad de lo que está ocurriendo? Hay posibilidad, ustedes que conocen esa ley y las fórmulas y todo, hay posibilidad de quedar bien con todo el mundo. ¿Y cómo se crea? Bajando los precios, de que impacten menos a través de la ley al galón de gasolina sin sacrificar las finanzas públicas. Bueno, lo primero es que el gobierno estableció en el discurso, el presidente cuando fue a dar su memoria, rendir su memoria el 27 de febrero del año pasado, anunció el sometimiento de la ley. Hoy, un año después, el presidente vuelve y anuncia que va a someter la ley de nuevo. Cuando él lo planteó en aquella ocasión, el petróleo estaba en el suelo. El galón de petróleo rondaba los 30 y pico dólares el año pasado, cuando él habló de que iba a someter una revisión del tema. No lo hizo, tendrá sus razones. Ahora vuelve y lo somete. Nosotros necesariamente, para poder emitir una opinión sobre ese proyecto que el gobierno ha anunciado que va a someter, tenemos necesariamente que esperar que lo someta, porque no sabemos cuáles son las intríngulis de él, no sabemos qué es lo que el gobierno va a plantear. Lo que sí de paso te adelanto es que independientemente de cualquier variación o de cualquier contenido que tenga ese proyecto, necesariamente tiene que estar vinculado a un aspecto que es fundamental en este momento para la sociedad dominicana y, como bien tú planteas, para la finanza nuestra. Es decir, de la venta de la gasolina se paga la deuda externa. De la venta de la gasolina y los demás derivados del petróleo
Se paga la deuda. Se paga la deuda externa. En consecuencia, cualquier acción que el gobierno vaya a plantear de modificación de ese proyecto tiene que estar íntimamente ligado a una radiografía y a un verdadero propósito del gobierno de resolver el problema del aumento desorbitante que está hoy sufriendo la sociedad dominicana a través de un ajuste real en el gobierno. Lo que quite por parte de los subsidios, del ajuste que el gobierno consigue, eliminarlo, buscarlo con el ajuste del presupuesto del gobierno. Tendría necesariamente. Es la única solución. Es la única solución. O someter nuevos impuestos. Y yo no creo que el horno esté para galletica, para someter nuevos impuestos a la sociedad dominicana. No, porque entonces lo dejamos ahí mismo en la gasolina. Exactamente. Mejor dejémoslo ahí. En consecuencia, tienen necesariamente que estar vinculados a un ajuste a los gastos del gobierno. Pero es que siempre tiene que haber un sector perjudicado. Por ejemplo, aquí imagínense, aquí se han evitado muchas cosas, por ejemplo, por evitar, en este caso se perjudicaría a unos sindicatos fuertes que son los transportistas de combustible y también a gente que quizá dentro de la misma ley de hidrocarburos se establece que hay un peso por cada galón, una cantidad de dinero por cada galón no muy alta, destinada a renovación de la flota vehicular. 2 pesos. 2 pesos. Por cada galón de gasolina, entonces, destinada para la renovación, que nunca se ha hecho. Una modificación en ese aspecto que le quite esos 2 pesos, inmediatamente vamos a escuchar a Antonio Marte, hablando de esas cosas. Entonces, hace falta el coraje para enfrentar a ciertos sectores, para llevar a cabo reformas como esa y como otras más. Evidentemente, vuelvo y te repito, no sé por dónde viene la reforma. En consecuencia, no puedo ni bendecirla ni atacarla. Tendría necesariamente que esperar que llegue para poder analizarla. Pero, hablando así y conociendo la ley, como de hecho la conozco, te puedo asegurar que la única forma que el gobierno tiene, porque el que tiene el mayor beneficio es el gobierno. En los demás márgenes son márgenes de comercialización. Que tú puedes decir, bueno, quítale 0.5, claro, pero eso es minúsculo. Realmente el gran margen lo recibe el gobierno, porque el gobierno es que recibe el 70%, el 80% de lo que sobra después que tú compras el petróleo, se lo lleva el gobierno. El 20% quedará para los márgenes de beneficio de los distribuidores y los diferentes actores. En consecuencia, cualquier medida que el gobierno vaya a tomar con el tema de la ley, tiene necesariamente que estar ligado a un ajuste en el presupuesto de la nación, a un ajuste a los gastos del gobierno. Para lo que tú dejes por aquí, manejarlo, los beneficios que tú le des al pueblo a través de esta ley, lo puedas recuperar con un nivel de ahorro y de economía que tú hagas con el manejo de otros recursos. La inflación, diputado. Acabando con este país. Terrible. El año pasado fue de 5.5 y este año será de 8.7. Eso es increíble. Nunca la sociedad dominicana había tenido una inflación con los niveles en los que tenemos hoy, pero agrégale y con una perspectiva tan desastrosa como la que se vaticina para el año por venir, inclusive, para el año que entra. Y el gobierno te sigue diciendo que está todo bien, que no, que la cosa está, que percepción, mientras los ciudadanos cada día se le achica más su salario. Señores, una funda de cemento, ese cemento que ustedes tienen ahí anunciándolo, cuesta 450 pesos. 450 pesos una funda de cemento. Eso es algo insólito. Para tú comprar 2 fundas de cemento, 1,000 pesos 2 fundas de cemento. Y eso para hablarte de los materiales de construcción. La comida, eso no tiene parangón. Y la pregunta que los dominicanos ¿Y ese es un problema externo o es un problema local? Evidentemente que el tema de alza es un tema global. Pero el dominicano no entiende eso. No lo entiende, no. Es que es un problema global.
pero en el país que más han subido ha sido República Dominicana. Porque lo mismo que está pasando en República Dominicana está pasando en todos los otros países. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar en el nivel más alto de nivel de precio en comparación con toda Latinoamérica? Solamente Brasil está por encima de nosotros y Venezuela. Bueno. Solamente ellos. En consecuencia, ese es el problema más grave que hoy tiene la sociedad dominicana. Y no vemos en las acciones que ha tomado el gobierno ninguna posibilidad de la solución de esa grave situación que hoy tenemos. Bien, diputado, gracias. Un placer inmenso. Licenciado Rubén Maldonado, diputado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, Waldis Taveras. Cuando solo duele aquí, lo mejor de todo está aquí, Migran. Contra la migraña, la jaqueca y el dolor fuerte de cabeza, basta con una sola tableta y ya, Migran, lo máximo. En Obras Públicas